y le damos la bienvenida al compañero César Soberón, secretario de prensa de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Compañero César Soberón, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Cómo está, estimado Alberto? Buenos días, gracias a usted por este espacio y un saludo a la clase trabajadora, a la ciudadanía que a nivel nacional se conecta a la transmisión de RCR. Bien, existe bastante preocupación, ya no solamente estamos hablando de un sector como construcción civil que es afectado diariamente y agredido constantemente por la violencia, por la delincuencia acá en el país, sino ya estamos hablando de bodegas, empresarios de gamarra, mercados en los diferentes conos de la Gran Lima, estamos hablando de transportistas. Es que la ola de violencia está recrudeciendo cada vez más y ya parecería que ya no tenemos límites. ¿Cuál es el análisis que hace en este caso la Federación dentro de esta coyuntura que se presenta? Bueno, Alberto, gracias por el espacio. Mira, nosotros tenemos una gran preocupación y es que el tema de la inseguridad ciudadana no solamente compete al sector construcción, sino más bien que se ha extendido a nivel nacional, está afectando a trabajadores, empresarios, profesionales, comerciantes, emprendedores, empresarios. Y esto está generando que la ciudadanía entre en un escenario de terror y ha tenido que reaccionar frente a la incapacidad, a la imposibilidad o a la inacción de las autoridades del Estado, dígase el gobierno, el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Los trabajadores de construcción civil venimos sufriendo a diario esta problemática porque recordarás, lo hemos dicho en este programa, ya van 24 dirigentes de la Federación asesinados por el sicariato, que es instrumentalizado por muchas veces pseudo sindicatos que se constituyen para ingresar a las obras, coaccionar, extorsionar a las empresas, pidiéndoles el 1%, 1.5 o 2% del valor total de la obra, incrementando también este escenario de criminalidad que se vive en el país. Los trabajadores de construcción civil, a través de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, hemos señalado en reiteradas ocasiones que el Ministerio del Interior tiene que ubicar estas bandas delincuenciales y capturar a sus principales cabecillas y desmantelar estas bandas, estas organizaciones. Pero también hemos señalado con bastante reiteración el rol que tiene que jugar aquí el Ministerio de Trabajo. Y le hemos dicho al señor Daniel Maurate que tiene que proceder inmediatamente a la depuración de los registros de estos pseudo sindicatos que le permiten legalidad a estas bandas del crimen organizado que están generando zozobra en nuestro país y, como dije hace un momento, están enlutando las familias del sector construcción. Cabe señalar, por ejemplo, que el día de ayer fue asesinado un ingeniero, hace una semana fueron asesinados 2 ingenieros jóvenes, una topógrafa, y continúa la ola de criminalidad contra obreros y dirigentes en construcción civil. Y es en este contexto que en la demanda desde los trabajadores en construcción civil por que haya seguridad ciudadana, porque se atienda o se enfrente a la criminalidad como corresponde, que hemos coincidido con diversos sectores de la ciudadanía y de la economía nacional que también vienen siendo afectados por esta situación. Hemos visto cómo los transportistas están denunciando que no solamente son amenazados por estas bandas criminales, sino que también están siendo asesinados los conductores, los cobradores, y esto ante la vista y paciencia de las autoridades. Hemos visto cómo en la ciudad de Ate, en Lima, ha sido asesinado un docente en plena institución educativa frente a sus alumnos, y la respuesta de las autoridades no solamente no convence, sino por el contrario, da a entender que no hay intención, voluntad política de enfrentar a la criminalidad. Y a esto le sumamos pues la percepción que tiene la ciudadanía en general, lo que tenemos la ciudadanía en general, que no existe un plan que apunte a la erradicación de la delincuencia. Entonces hay una situación de preocupación y bajo este contexto, así como diversos sectores de la ciudadanía se están pronunciando en las calles, los obreros en construcción civil también lo estamos haciendo este 24 de octubre y es que hemos convocado a nuestras diversas bases a nivel nacional a que ese día sea un día de movilización y nos vamos a concentrar en la Plaza 2 de Mayo de Lima, decenas de miles de trabajadores demandando a las autoridades acción inmediata y eficaz contra la criminalidad. No hay tregua, el sicariato está asesinando trabajadores, comerciantes,
las extorsiones están en incremento y pareciera que mientras la autoridad no tome cartas en el asunto, realmente esto no se va a detener. Por eso es que nos volcamos a las calles, como los diversos sectores que lo están haciendo, a demandar una acción inmediata. Ahora, compañero César Soberón, es cierto, al no existir voluntad política, significa que no existe decisión política. Y ahí es donde están los resultados. O sea, se hace muy poco o no se hace nada con el propósito, pues, de acabar de una vez por todas con estos grupos delincuenciales que existen, pero donde es más notorio es en el sector de la construcción, en el gremio, porque ahí los trabajadores se conocen, saben quiénes son dirigentes, saben quiénes son gente que utiliza los sindicatos, las federaciones o las instituciones laborales para infiltrarse y lógicamente ya distorsionar y extorsionar a los empresarios que se dedican a esta rama. Ustedes el pasado 19 de diciembre realizaron una primera movilización a nivel nacional conjuntamente con Capeco. De esto ya va a ser un año. ¿Ha habido resultados? ¿Consideran que ha sido positivo? ¿O es que no los han escuchado al gremio de ustedes? Bueno, empiezo señalando parte de lo que has comentado, mi estimado Alberto. No solamente los trabajadores, sabemos quiénes son los delincuentes. La policía también lo sabe, y por eso nos extraña que no se haya echado mano a estas bandas criminales, que la inteligencia policial tiene conocimiento de dónde se ubican, quiénes son y tras qué rótulos de pseudo sindicatos se esconden. Y tomando en cuenta lo que tú señalabas, fue precisamente el 19 de diciembre del año pasado que nos movilizamos junto a los empresarios del sector de la construcción y otras representaciones empresariales de otras actividades económicas, que nos desplazamos a nivel nacional, pero esencialmente en Lima, y esta movilización fue interceptada en su momento por el ministro del Interior de la época, quien se comprometió a atender rápidamente esta problemática. A la fecha, como tú bien señalas, un año no hay resultados concretos. Peor aún, lo que hemos tenido es el asesinato de varios de nuestros compañeros desde que ha iniciado este año, y el último caso es el de nuestro compañero Arturo Cárdenas, asesinado en la puerta de nuestro local sindical. Y nuevamente, tras este asesinato, el ministro del Interior actual, Santibáñez, se comprometió a generar la captura de estos criminales. Señaló en medios de comunicación a nivel nacional que los tenían cercados. Sin embargo, a la fecha no hay capturas y las amenazas contra dirigentes en construcción civil están creciendo, y nosotros justamente por eso encaminamos una nueva movilización para demandar una acción eficaz. Vale señalar que en este contexto no solamente encontramos la falta de acción o la inacción de las autoridades del Ministerio del Interior, por ejemplo, y el Ministerio de Trabajo y el Gobierno Central, para señalarlo, sino que también vemos con preocupación cómo se emiten desde el Congreso de la República normas que dan un marco de impunidad, generan una percepción de impunidad a favor de la delincuencia, ¿no? Como es la ley 32.108, que ha despertado con mayor fuerza la indignación popular, y lamentablemente el Congreso de la República, lejos de entender que hay que corregir esta situación, enfrenta a la ciudadanía que se moviliza con mucha razón frente a la creciente ola delincuencial. Por eso nosotros exhortamos al Congreso de la República a que derogue las medidas que están dándole facilidades de impunidad a las bandas criminales, y que se centren Congreso, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Gobierno Central y sus ministerios en la captura, en la generación de inteligencia para la captura de estas bandas delincuenciales. Y aquí quiero señalar lo siguiente: una de las grandes demandas que señalan a través de los medios de comunicación, tanto el Ministerio Público, Poder Judicial y la propia Policía Nacional, es que no cuentan con el presupuesto para poder atender todas las necesidades que genera una lucha frontal contra la delincuencia. Y llama la atención porque quien debe generar estas partidas presupuestales es el propio gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero esto no está sucediendo, por lo tanto, nosotros nos hacemos la pregunta: ¿en verdad el gobierno está en la intención de enfrentar a la criminalidad? Porque si es así, no se puede entender cómo, siendo el Ministerio de Economía parte del gobierno,
no brinda las condiciones de logística necesarias para que la policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público puedan ejercer una real labor de lucha contra la criminalidad. Obviamente, de la mano de esto debe ir un proceso de verificación para no solamente alertar, sino dar con los espacios de infiltración de la delincuencia en estas instituciones de administración de justicia, que es la preocupación también de la ciudadanía a nivel nacional. Ahora, en ese marco, hay que sumar, digamos así, en ese descalabro, en ese descontento, en la falta de la lucha contra la delincuencia, y nosotros nos preguntamos, ¿y dónde está la policía? Porque a esto se está sumando de que el tránsito empezaba a romper pistas por todo lado, y el tránsito lo desvían por todo lado y no encuentran tampoco un policía. Nosotros podríamos justificar que la policía está luchando contra la delincuencia, pero tampoco están al 100%. Este malestar, bueno, y si le sumamos las leyes que son aprobadas en el Congreso, esta inacción del gobierno y esta responsabilidad política del Congreso, ¿ya no te parece ya demasiado casual? ¿O hay algo más en el fondo? ¿Qué opinas? Bueno, ahí se ven muchas cosas. Primero, pareciera que de determinadas autoridades existe la intención de no atender el problema de la inseguridad ciudadana. También vemos incapacidad por parte de otro sector de las autoridades. Es lamentable que se anuncie con bombos y platillos la captura de un supuesto miembro de Sendero Luminoso y que después esto termine reventando en las noticias a nivel nacional y se termine desmintiendo en la práctica la versión que da la propia policía, el Ministerio del Interior. Lo que demandamos en todo caso, reitero, Alberto, es que se construya un plan que apunte verdaderamente a la erradicación de la delincuencia, que apunte no solamente a capturar a delincuentes de rango menor, sino que vaya tras la cabeza de estos líderes de organizaciones criminales que están alimentando las grandes redes de extorsión, de trata de personas, que están contribuyendo al crecimiento de economías ilegales y que toman, en el caso particular del sector construcción, el control de las obras para, reitero, no lo hacen con la intención de defender derechos de los trabajadores ni de generar puestos de trabajo, sino por el contrario, extorsionan a las empresas pidiéndoles millones de soles, ¿sí?, de las partidas presupuestales, dinero que en gran mayoría va a parar a las cárceles, desde donde emana y se fortalece la extorsión, las acciones extorsivas contra empresarios transportistas, contra bodegueros, contra emprendedores, y al final se llevan de encuentro en la ciudadanía que lo único que quiere es intentar levantar las precarias economías que nos está generando una crisis que nace justamente en la incapacidad de gestión de las autoridades. Bien, estamos dialogando con César Soberón, secretario de prensa de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Compañero, esta movilización para el próximo 24 de octubre, que se materializa la próxima semana, ha habido cierto confusionismo, porque algunos hablaban de paro, otro de movilización, y esto en cierta medida quisiéramos que nos precise, ¿no? La jornada del 24 de octubre. Bueno, el 24 es una movilización nacional convocada por la Federación de Trabajadores en Construcción Civil Correcto. Del Perú, y tiene diversas características. Hay acciones ya previas que se vienen desarrollando desde las diversas regiones del Perú, donde nuestras bases sindicales están haciendo notar su disconformidad frente al escenario que se está viviendo. En Lima va a haber una centralización de acciones en la Plaza 2 de Mayo, donde vamos a cerrar con una gran aglomeración de miles de trabajadores. Y esto previamente va a haber una movilización por las principales avenidas. Aquí estamos dando un mensaje, los verdaderos obreros de la construcción. Y aquí hay que alertar a cierto sector parlamentario que se vincula lamentablemente con sectores cuestionados, que tienen entre sus filas elementos que incluso han purgado prisión por extorsión. Aquí están los verdaderos obreros de la construcción, de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, base de la CGTP, que nos estaremos concentrando con varios miles de nuestros militantes sindicalistas
en la Plaza 2 de Mayo. No hay espacio para dudas, no hay espacio para confusión. Aquí lo que se está pidiendo, los verdaderos trabajadores, los que nos ganamos el pan con el sudor de nuestra frente, nos estamos movilizando, demandando, reitero, a las autoridades acción eficaz contra la delincuencia, contra el crimen organizado que está afectando a nuestro país ante la vista y paciencia, lamentablemente, de muchas autoridades. ¿Cómo participan las bases del interior del país? Bueno, hay delegaciones que nos van a acompañar en la movilización, sin embargo, en Lima se está concentrando el grueso de trabajadores afiliados a la federación y ya como esperemos que ustedes nos puedan acompañar en el desarrollo de esta acción de protesta y además de sensibilización de los trabajadores en construcción civil, van a haber expresiones de diversas regiones de nuestro país que también vienen sufriendo el embate de la delincuencia y que exigen que cese esta situación porque no solamente nos está generando un problema de seguridad en el sector, sino que está limitando la posibilidad de trabajadores a el acceso de trabajadores a un trabajo seguro y también digno. Hemos conversado con algunos dirigentes a nivel de los sindicatos regionales y nos señalaban que ellos están trayendo delegaciones, importantes delegaciones a nuestra capital. O sea, acá se va a concentrar el grueso tanto de Lima como del interior del país. Esa es más o menos la intención, ¿no? Bueno, como te señalaba Alberto, va a haber una gran movilización de trabajadores de la capital que va a estar acompañada por delegaciones que van a venir de diversas regiones que justamente complementan esta magna movilización. Aquí lo que estamos señalando es que de todos los lugares de nuestro país, de todas las idiosincrasias, de todas las geografías, de todas las voluntades nos estamos concentrando. Y yo quiero aprovechar este espacio que nos permites para hacer un llamado al sector empresarial del sector construcción, a que sigan promoviendo que esta acción es una acción de respuesta del sector frente a la inacción del gobierno, a los trabajadores que no están sindicalizados, que tomen en cuenta que esta es una movilización, una respuesta de los trabajadores sindicalizados en defensa de la vida de toda la comunidad, de todo el sector construcción que viene siendo atacado por la criminalidad. Bien, hay que señalar también que el 25 de octubre es el Día del Trabajador de Construcción Civil. Y ese día también, ya un poco dando un giro a la noticia, son las finales de los Juegos Florales que ustedes han convocado, ¿no? Sí, en efecto, mira, una de las cosas que nosotros hemos tomado como acuerdo en nuestra sexta Asamblea Nacional de Delegados de la Federación es que en el marco del Día de los Trabajadores en Construcción Civil, la mejor forma de reconocer y celebrar, por así decirlo, esta fecha, que es una conquista de los trabajadores, un feriado no laborable, es tener a la clase trabajadora en construcción civil en las calles, luchando por un interés colectivo, por el interés de millones de peruanos de erradicar la delincuencia. Nosotros, como gremio que tiene capacidad de negociación colectiva por rama de actividad, que representamos legítimamente a todos los trabajadores en construcción civil, extendemos nuestro brazo solidario a los diversos sectores que están siendo afectados por esta problemática. Y en este contexto, muchas de nuestras acciones de celebración se están concentrando en la voz de protesta. Y con respecto a lo que nos comenta sobre los Juegos Florales, bueno, es una campaña que hemos iniciado ya hace varios meses y que justamente contribuye al mensaje que brindamos los obreros de la construcción, que no solo luchamos por el pan, por nuestros salarios, por nuestras condiciones de trabajo, luchamos también por cultura para nuestras familias y nuestros hijos, y en eso se enmarcan los Juegos Florales, pero también estamos luchando por un país seguro, por un trabajo digno y por la vida, que es lo más valioso, mi estimado Alberto. Claro, eso es muy importante. Y a propósito, como señalábamos al inicio de la entrevista, ya no solamente son los trabajadores de construcción, ahora son las bodegas, son los empresarios, son los profesionales que son objeto, pues, y otros sectores sociales del país que son objetos de la delincuencia, son objetos del crimen organizado,
Y la pregunta que te señalo es la siguiente: ¿se está llegando a un nivel de coordinación con estos sectores para tomar una medida de mayor envergadura? Porque hay que tener en cuenta que la paralización de los choferes de un sector y después otra paralización del otro sector no ha pasado desapercibido. La movilización del 24 de octubre va a ser contundente por el nivel de organización que tiene la Federación de Construcción Civil. Y hay otros gremios, como el caso de Gamarra y el caso de Mesa Redonda, que salen por sus propias reivindicaciones, y otros sectores más. ¿Hay un nivel de coordinación? ¿Se ha entablado algún puente para seguir dialogando sobre este tema de la violencia? Es característico de la Federación, Alberto, permíteme reiterar, la capacidad, la posibilidad, la intención siempre de tender puentes para poder articular las diversas expresiones de la ciudadanía. Y este caso no es la excepción. Ya hemos tenido conversaciones con diversos sectores de transportistas, choferes, dueños de las unidades de transporte urbano, incluso transporte pesado, comentando la necesidad de establecer una alianza mayor, un frente unitario que permita que las diversas formas de indignación social que se manifiesta en las calles pueda concentrarse en una lucha mucho más sólida, mucho más fluida, que involucre toda la geografía nacional y las características y particularidades de nuestros pueblos, de las diversas regiones de nuestro país. Y hemos encontrado, creo yo, eco en este llamado que se ha tenido. Ahí han habido ya reuniones, han habido conversaciones y esperemos que esto se esté materializando en los próximos días para que sigamos en esta lucha por la seguridad ciudadana, por la vida, en defensa de la vida, en defensa de nuestras familias. Y aquí reitero en todo caso el llamado, aprovechando las pantallas de RCR, a los transportistas del transporte urbano, del transporte pesado, a los comerciantes, a las micro y pequeñas empresas, a los grandes empresarios, a los diversos sectores sindicales, a la sociedad civil organizada, al ciudadano de a pie que muchas veces no participa en organizaciones sociales. Nuestro país se está jugando su paz. Y para mantener la tranquilidad relativa en los últimos días, necesitamos salir a movilizarnos, necesitamos salir a protestar. Que si las autoridades no nos escuchan, este clamor cada vez seremos más y esto tiene que ser como una bola de nieve que siga avanzando hasta que se tome cartas en el asunto para enfrentar eficazmente a la delincuencia. Porque hoy nadie se salva de que sea asaltado en una esquina, ni siquiera en tu propio centro de trabajo. Hemos visto cómo un docente es asesinado, lo comentaba hace un momento. Obreros son asesinados en horario de trabajo. Ingenieros son asesinados o en obra o llegando a sus hogares. Y empresarios son secuestrados y asesinados. Entonces, esto implica que tengamos que ser un solo puño en esta lucha contra la delincuencia, que vayamos por el mismo objetivo, derrotar, así como hemos derrotado al terrorismo, así como hemos derrotado a los gobiernos dictatoriales que han perseguido a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, vamos a derrotar a este flagelo de la criminalidad. Y para eso, mientras mayor sea la unidad, más pronto se van a dar los resultados que esperamos, que volver a tener un país donde se pueda transitar con tranquilidad, donde uno pueda vivir seguro y con paz. Para ir ya finalizando, lo curioso del caso César Soberón es de que estamos ante un gobierno que salió elegido con el voto popular, salió elegido con las banderas de la izquierda, salió elegido un porcentaje importante de congresistas, como 37, de Perú Libre, y se pensó pues que la realidad iba a ser diferente. Sin embargo, esto se ha desbloqueado en más de 8 agrupaciones en el Congreso, y algunos creo que hasta no tienen bancada, etcétera. Inclusive recordamos de que sus principales líderes
levantaron pues la bandera del marxismo, del leninismo, del mariateguismo, etcétera, pero más del 95% de la población repudia esta actitud. Se consideran que han sido traicionados levantando estas banderas de justicia social y que al final de cuentas se le dé la espalda al pueblo. ¿Qué opinas? Bueno, creo que hay una gran responsabilidad de las élites políticas que vienen gobernando el país y de los poderes fácticos. No mentimos cuando señalamos que quienes gobiernan realmente el Perú no son los que están en Palacio de Gobierno, sino hay poderes económicos que determinan las acciones que están haciendo o que han realizado los últimos gobiernos. Y esto justamente ha sido lo que ha desencadenado que nuestra sociedad entre en grandes niveles de conflictividad. Yo creo que la ciudadanía, la población, no ha arriado sus banderas, al contrario, busca un cambio social, una transformación de nuestro país. Y en esto, independientemente del tinte político, de las ideas que acompañan a diversos sectores de nuestra sociedad, como señalaba Mariátegui, es importante que estas ideas puedan confluir en un frente único, para poder justamente construir una alternativa que logre desterrar a aquellos que tras cortinas gobiernan nuestro país y que hoy en día, Berto, lo han señalado muchos expertos en la materia, nuestro país está siendo ya casi gobernado por las economías ilegales. Y esto es algo que se tiene que enfrentar también. Por eso es que las autoridades tienen que poner mano dura frente a este escenario de criminalidad que está teniendo diversas formas de organización, diversos parámetros en su acción. Pero es la ciudadanía finalmente la que tiene la capacidad de poder revertir el destino de nuestro país. Por eso hacemos un llamado a la unidad, a confluir en una agenda común que nos permita en primera instancia recuperar el país de manos de la violencia y posteriormente avanzar hacia la articulación de las fuerzas vivas de nuestro país para la transformación social de nuestro querido Perú. Muy bien. Gracias a César Soberón, secretario de prensa de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Te dejamos los micrófonos para que invoques pues a las bases que nos están escuchando a nivel nacional, en todas las regiones, para que participen activamente en la jornada del próximo jueves 24 de octubre. Bien, compañeros y compañeras, ciudadanía en general que está permitiéndonos llegar a través de la señal de RCR a sus hogares. Los trabajadores en construcción civil, que hemos sido un puntal fundamental en la lucha contra la dictadura, que con marcha de sacrificio hemos llegado a hacer retroceder a crueles gobiernos, a tiranías, hoy estamos, como es siempre, nuevamente en las calles, luchando contra un enemigo que no es nuevo, pero que se ha potenciado en los últimos años producto de la mala acción de malas autoridades, producto de la acción de quienes no quieren ver a nuestro país progresar. Y es en este contexto que hago un llamado a la ciudadanía, a la clase trabajadora, a los diversos sectores organizados de nuestro país, emprendedores, empresarios, profesionales, obreros, trabajadores en general, a unirnos en la lucha, a hacer que nuestro país vuelva a ser seguro, que el futuro de nuestros hijos no esté en juego, que más bien por el contrario podamos garantizarle la posibilidad del desarrollo de un adecuado proyecto de vida. Esto es posible, sí, solo si estamos unidos, solo si coincidimos en la lucha, solo si interpretando nuestras diferencias podemos coincidir en los objetivos que nos sirven en unidad para poder cambiar o transformar nuestro país que es tan necesario en los últimos años. Muy bien. Gracias a César Soberón, secretario de prensa de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú.